Buenas, yo soy AJR Fisio o Aurora Jiménez Ruiz y lo que os traigo aquí es un pequeño vídeo para entender un poco la vía ascendente de la nocicepción y la vía descendente de modulación. En este caso hablaremos sobre ganancias nociceptivas y empezando por una pequeña lesión en el dedo gordo o en el pulgar de tu mano. Ahí vemos cómo ese clavo puede instaurarse ahí provocando un pequeño daño o una pequeña lesión. Este estímulo va a ser recogido por unos receptores. Estos receptores pueden ser de alto umbral, como vemos aquí, este señor alto, que sería como un guardián. Y estos receptores de alto umbral serían los nociceptores. Necesitan un estímulo de una intensidad elevada y nocivo para activarse, para captar el estímulo. Por otro lado, tendríamos estos receptores de bajo umbral, que serían los pequeñitos, de los que hablaremos más adelante, que se podrían estimular y captar este estímulo táctil, por ejemplo, simplemente. Dentro de los nociceptores de los que hemos hablado, de esos receptores de nocividad, encontraríamos los A delta o rápidos, como vemos por ese rayo, y los C o lentos. En este caso tendríamos a esa tortuguita. Los C, tener en cuenta que son polimodales, van a responder a distintos tipos de estímulo, y los A delta, tener en cuenta que son más específicos, suelen responder más a estímulos mecánicos o términos, generalmente más mecánicos. Estos receptores lo que van a hacer es captar este estímulo, esta información nociva, y la van a transmitir a través de una fibra, en este caso la llamaremos neurona de primer orden, a el asta dorsal de la médula. Pero con eso vamos a entrar un poquito más tarde, porque como os estoy poniendo ahí donde nos clavamos el clavito o la astilla, vamos a encontrar inflamación, vamos a encontrar citocinas proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias, junto con prostaglandina y sustancia P, por ejemplo, van a ayudarnos a sensibilizar esa nocicepción, esa vía nociceptiva, a que llegue todavía más aluvión o más información nociceptiva, más información nociva peligrosa. Bueno, por aquí lo que os estoy intentando dibujar, aunque parezca mentira, es ese asta dorsal de la médula. Por un lado teníamos la parte anterior, por la que iba a estar esa zona motora, por decirlo así, y la parte dorsal o la parte posterior, que sería esa zona sensitiva, por la que va a entrar esa información de nocividad a través de esta neurona de primer orden. Esta neurona de primer orden va a hacer conexión, va a hacer sinapsis con la neurona de segundo orden para transmitir esta información nociva. Esta neurona de segundo orden, con la que va a hacer sinapsis, va a decusar la información generalmente al tracto espinotalámico. Ahí lo pongo, me equivoco al ponerlo, pero rectifico. Y en este caso va a decusar la información a ese tracto para que a través de ese tracto espinotalámico al final lleve esta neurona de segundo orden la información a los centros superiores. Voy a intentar dividir esta vía de este sistema nervioso central en, por un lado, el bulbo raquídeo, por otro lado, el puente encefálico y el mesencéfalo, para que luego me sea más fácil explicar la vía descendente. Por eso os la estoy dibujando. Pero básicamente tenemos como esa vía ascendente nociceptiva quiere llegar al final hasta esos centros superiores donde podrá convertirse o no en dolor. En este caso estamos viendo cómo esa neurona de segundo orden va ascendiendo y va a llegar a una zona concreta de nuestro cerebro que será el tálamo. Primero os voy a hacer un pequeño dibujito del cerebro, espero que se entienda bastante bien. Y una vez que lo tengamos en ese tálamo, lo que va a hacer es hacer sinapsis con la neurona de tercer orden. Aquí tenemos el tálamo dibujadito y en este caso esa sinapsis que hace con la neurona de tercer orden va a llevar la información al final a la corteza somatosensorial. Es importante decir que no solo
no solo la nocicepción termina ahí, sino que parece que hay una matriz nociceptiva que está compuesta por otras áreas cerebrales importantes, pero bueno, nos vamos a quedar en la corteza somatosensorial, que sería esa zona que es capaz de acotarte, por decirlo así, la zona que puede luego llegar a tener dolor. Por ejemplo, en este caso, el dedo pulgar, si la información la hemos recibido de aquí. Pueden pasar muchas más cosas, pero para hacerlo esquemático y sencillito, nos quedaríamos ahí, por decirlo así. Esta sería nuestra vía ascendente nociceptiva. Esta vía ascendente nociceptiva tiene relevancia en la capacidad luego de tener o no dolor, pero ojo, porque pueden pasar muchas cosas y tenemos muchos otros centros que pueden actuar. Lo que quiero ahora es irme a la parte de la modulación descendente. En este caso, decir que puede ser facilitadora o inhibidora, pero nos vamos a centrar en la inhibición. Como os pongo ahí, esto empieza con los centros superiores, por ejemplo, el corte cingulado anterior, la ínsula o la amígdala. Estos centros superiores, según el contexto, según el significado, según la situación, según la historia, etcétera, etcétera, van a enviar una serie de señales a los demás pilares de estos sistemas de modulación descendente. Uno de los pilares básicos que vamos a ver ahora es el PAG o sustancia gris periacueductal, en la que tenemos unos receptores opioides y este PAG va a estar modulado por estos centros superiores, pero a su vez va a modular el bulbo raquídeo rostroventral, que pongo ahí RVM. Y este bulbo raquídeo rostroventral medial lo que va a hacer es, a través de, por ejemplo, serotonina, noradrenalina o GABA, va a modular este aluvión nociceptivo que tenemos por culpa de ese pinchazo a nivel de esta sinapsis entre la neurona de primer y segundo orden. Y ahí es donde va a actuar, en este caso, cerrando o descendiendo esa información nociceptiva que le puede llegar. Otra parte importante de esta modulación del dolor también se puede llevar a cabo mediante esos receptores de bajo umbral que veíamos, que nos servían para el tacto, y un mecanismo muy conocido que sería la teoría de la compuerta, de Melzack y Wolk. En este caso tendríamos la neurona de primer orden nociceptiva, ahí intentando llevar esa información nociva a la neurona de segundo orden. Pero nuestra fibra nerviosa que lleva esa información del tacto puede activar, ahí la tenemos, puede activar una neurona inhibitoria, en este caso, que lo que haría sería inhibir esta entrada nociceptiva, esta sinapsis, y por lo tanto hacer que no llegase tanta nocividad, tanta información nociva al final a los centros superiores. Como ya os digo, esto es interesante, pero no es lo único que puede hacer que tengamos o no dolor. Pero tenemos que conocerlo porque, por supuesto, cuanto más aluvión nociceptivo, digamos, cuanto más carga nociceptiva, evidentemente más probabilidades podemos tener de llegar a generar dolor. Ahí os pongo la carita sonriente y antes de esto decir que estos sistemas, el sistema de modulación descendente en este caso, también puede actuar facilitando esa entrada nociva. Todo dependerá del contexto en el que se dé el estímulo y, por supuesto, de lo que esa persona sienta o haya vivido. Dependiendo de su historia, también terminaremos facilitando o terminará este sistema facilitando o inhibiendo esta ganancia nociceptiva. Espero que os haya gustado, me hacía ilusión mezclar el arte con la profesión y ahí os dejo mi perfil. Muchas gracias por escucharme.